vamos a dar por inicio a este debate. Primero me presento, yo soy Julio Cáceda, soy el presidente actual de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú y hoy me toca el rol de moderador del debate. Paso primero a contarles un poco sobre la Federación y por qué está organizando en conjunto, junto con Amnistía, este debate, porque consideramos que es un tema fundamental que se debata el proyecto justamente para una población que muchas veces se ha visto no reconocida sus derechos y vulnerada su dignidad, ¿no? Igual, a pesar de que como federación y colectivamente hemos tomado una posición, creemos que es importante que se escuche todos los puntos de vista para que el estudiantado, la comunidad universitaria y la sociedad en general, porque acá también hay personas que no pertenecen a la universidad, puedan tomar su propia posición, ¿no? Sobre este importante proyecto. Entonces, eso es el rol de la federación y bueno, Amnistía, ¿podrían presentarlo? ¿Qué tal? Mi nombre es Pedro Melgar, yo he coordinado esto junto con la FEPUC, soy parte de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional es un movimiento que tiene más de 3 millones de miembros en el mundo que defienden y promocionan los derechos humanos. En ese sentido, nosotros creemos que el debate en este tema que nos parece crucial para nuestra sociedad tiene que darse, ¿no? de la mejor manera y con mucha imparcialidad. A ver, le paso con Julio. Bueno, la temática de este debate es que si lo que el proyecto de unión civil es un proyecto de un derecho real que se está reconociendo o en realidad no es un derecho real y se puede plantear otras figuras o discutirlo, ¿no? Entonces, es derechos reales o imaginarios. La estructura de este debate va a ser una primera parte, ahorita, donde estoy explicando las reglas y los tiempos, una segunda parte que es el debate mismo, que contará con una presentación por cada ponente de 10 minutos, luego habrá una réplica de cada ponente por 5 minutos y durante esa réplica se estará pasando papeles al público, donde en un primer momento, en la parte de preguntas, yo plantearé una pregunta a cada uno y además se les planteará 8 preguntas al público, 4 para cada uno, y donde tendrán cada ponente 3 minutos para responder a la pregunta del moderador y 3 minutos para responder a las preguntas del público. Y bueno, terminaremos con unas conclusiones. Lo primero, quiero presentar a los ponentes. Uno es Giovanni Infante, él es actual presidente del MOL y defenderá el proyecto de unión civil. Y para debatir está Juan Tello, fundador de la agrupación Ribagüero, que pertenece acá a la Católica. Entonces, comenzaríamos, haremos un sorteo. Por favor, Juan, para que cojan el papelito. Cojan. Cualquiera. Ya. Entonces, estaría comenzando Giovanni, pero antes quería hacer una pequeña información. La siguiente mesa, o sea, esta es la primera mesa. La siguiente mesa pensaba tener la misma estructura. Iban a debatir el congresista Carlos Bruce, que está presentando este proyecto, y iba a estar por parte de los que creen que, están en contra del proyecto, iba a estar Luis Solari, expresidente del Consejo de Ministros, y obviamente un político reconocido, pero lamentablemente, a último momento, el señor Solari decidió no participar en este debate debido a que él quería que quien comience el debate sea Carlos, pero evidentemente era un tema de lo más justo, es un sorteo, y bueno, se negó a eso y lamentamos eso. Entonces, luego cuando sea la etapa con el congresista Bruce, pasaremos a presentar la nueva modalidad, ¿no? Pero lamentamos que la segunda mesa no pueda hacer un debate. Entonces, ahora sí, comenzaríamos contigo, Giovanni. Tienes 10 minutos, por favor.
Buenas tardes con todas y con todos. Esa noche en realidad no vengo a hablarles de la unión civil o de por qué tendría que ser aprobado este proyecto. Vengo a hablarles de un sueño. Vengo a hablarles de la posibilidad de que construyamos por fin un país en el que todas las personas podamos ser felices. Vengo a hablarles de la posibilidad de un país en el que todas las personas tengamos los mismos derechos, en el que todas las personas tengamos la posibilidad de que nuestros sueños se conviertan en realidad. Vengo a hablarles del Perú que quiero. El Perú de hoy es un país sumamente desigual. Es un país en el que no todas las personas valemos lo mismo ante la ley. Es un país en el que ser mujeres tiene un costo. Es un país en el que las mujeres ganan 30% menos de lo que ganan los hombres por el mismo empleo. Es un país en el que no tener dinero puede ser la línea divisoria entre la vida y la muerte en un hospital. Vivimos en un país en el que el color de nuestra piel implica si vamos o no a tener oportunidades para estudiar, para conseguir un buen empleo, para que nuestros derechos sean respetados en el cotidiano. El Perú de hoy es un país en el que no somos iguales. El Perú de hoy es un país en el que absolutamente todos, todas y todos los que estamos en esa sala hemos sido alguna vez discriminados, violentados, alguien nos ha negado nuestros derechos. Y usualmente pensamos en la desigualdad en los términos de edad, de sexo, de instrucción, de condición socioeconómica. Sin embargo, una de las grandes desigualdades que hay a lo largo de la historia de nuestro país es la desigualdad basada en la orientación sexual. En el Perú, cada semana es asesinada una lesbiana, trans, gay o bisexual, única y exclusivamente por serlo. En el Perú, durante el último año, 6 adolescentes entre los 14 y los 17 años se suicidaron por el rechazo de sus familias, porque eran gays y sus familias los preferían muertos antes que como maricones. En nuestro país, las mujeres lesbianas son violadas por personas de su propio entorno para ser convertidas en mujeres. Y en nuestro país, miles de parejas que, como cualquier otra, viven juntos, compran una casa, se protegen mutuamente, se aman, se quieren y se cuidan, hoy no somos familia. En el Perú, si una pareja gay construye a lo largo de su vida junta una casa, cuando el otro fallece, no tienen derecho a heredar nada, porque legalmente no somos familia. Si mi pareja mañana se pone mal, el médico en el hospital tiene la posibilidad de echarme de su habitación porque legalmente no somos familia. Cuando mi pareja fallezca, su familia legal tiene la posibilidad de echarme del sepelio, porque legalmente no somos familia, porque legalmente no tenemos la posibilidad de hacer aquello que es lo más natural en el mundo, que es lo más natural cuando dos personas se quieren, se aman y se respetan, protegerse entre sí. Y esa es la desigualdad con la que va a terminar el proyecto de unión civil no matrimonial propuesto por el congresista Carlos Brus. La ley de unión civil va a construir un país
en el que las personas podamos amarnos y protegernos con la misma protección de la ley, sin importar nuestra sexualidad. Porque el amor no es un asunto de mayorías o de minorías. El amor es un asunto fundamentalmente humano y tiene que ver con la dignidad, tiene que ver con la construcción de un país que efectivamente no humilla a sus ciudadanos, tiene que ver con la construcción de un país en el que, independientemente del nombre que le demos a los derechos, todas las personas podamos tener los mismos derechos. Poder compartir nuestros bienes y formar una sociedad de gananciales, heredar, compartir nuestro seguro de salud, poder visitar a nuestra pareja en el hospital, decidir en caso de emergencia cuando nuestra pareja no puede hacerlo y decidir sobre su cadáver. Estos son los componentes que están incluidos en el proyecto de unión civil, que no es sino el paso fundamental para una sociedad respetuosa y digna, que es la forma de cumplir lo que señala el artículo 1 de la Constitución de nuestro país: garantizar que todas las personas tengamos la misma protección a nuestra dignidad ante la ley, garantizar que todas las personas podamos ser felices con la protección del Estado. Y acá lo que tenemos, contrario a lo que cualquiera podría imaginar, es que ante una causa noble que tiene que ver con proteger el amor, hay una serie de temores, una serie de mitos, una serie de mentiras también, que están orientadas única y exclusivamente a seguir teniendo un país en el que hayan ciudadanas y ciudadanos que, por ser parte de una minoría, no tengamos derechos. La causa de la igualdad no es una causa de las y los homosexuales. La causa de la igualdad es una causa de los peruanos y peruanas que queremos un país más justo, un país más digno, un país en el que no haya adolescentes de 15 años a los que sus madres les digan que los prefieren ver muertos antes que siendo homosexuales. Un país en el que las personas no tengan que esconderse. Un país en el que las personas puedan ser felices con aquellos a los que han elegido amar. Este es un proyecto que busca fundamentalmente construirnos como un país más democrático, como un país más justo, con una ley que no afecta a terceros, con una ley que no solo es constitucional, sino que además es, de acuerdo al Ministerio de Justicia, una obligación del Congreso para garantizar en la práctica los derechos que miles de ciudadanos, que 3 millones de peruanos hoy no tenemos. La ley de unión civil, que es lo que nos convoca esta noche, no es lo fundamental de esta discusión. Quienes se oponen a su aprobación, en realidad lo que hacen es oponerse a que 3 millones de peruanos puedan ser felices, decidir sobre sus propias vidas y lograr sus sueños. Y hoy he venido a decirles, en representación de esos 3 millones de peruanos, que podemos construir un país en el que acabemos con la desigualdad, un país en el que todas las personas podamos soñar y ser felices. Ese es el objetivo. Tiempo. Gracias, Giovanni. Ahora pasaríamos a Juan. Igual tienes 10 minutos para la exposición. Ya, perfecto. Bueno, ¿me escuchan bien?
Ya, perfecto. Ante todo, quiero agradecerle su presencia en esta oportunidad. Me parece genial que vengan a formarse una opinión, o en tal caso, si ya la tienen, con toda transparencia escuchar los argumentos que quiero presentar y, en tal caso, o a consolidar la posición que ya tienen o a darle una revisión a la misma. Quiero agradecer también a la Federación por la invitación que nos hace y la organización de este evento. Es muy importante que se organicen cosas así. Ahora bien, en orden a la transparencia, quiero manifestar que no estamos de acuerdo con todo el esquema del debate y se lo hemos manifestado a Pedro, que es parte de la organización, por varias razones. Se nos ha anticipado con poco tiempo, Solari ha cancelado y lamentablemente no nos avisaron para poder postergar el evento y estar todos juntos y para que haya un equilibrio en las posiciones. Pero sin embargo, estamos aquí porque creemos que vale la pena que ustedes escuchen a ambas posiciones y puedan formarse una mejor opinión. A la vez, quiero invitar a Gio y a Carlos Bruce, que son los que están aquí presentes, a que podamos hoy sincerar el debate. Dejemos de lado las frases efectistas y que podamos ir de verdad a los argumentos de fondo. Se nos ha invitado para tratar el proyecto de ley de unión civil, no para presentar una retórica de la felicidad que habría en el Perú. O sea, vayamos a los argumentos de fondo, eso es lo que importa. Ustedes merecen respeto y yo no quiero apalabrearles, quiero ir al centro de la cuestión. Muy bien, en primer lugar, quiero aclarar también que la posición que represento es, si bien somos católicos de los de la agrupación Ribagüero, no quisiéramos que se entienda la posición que tenemos como religiosa. Lamentablemente en el debate público muchas veces se presenta a la posición contraria al proyecto de ley como meramente religiosa, fanática, conservadora. Gracias, Gio, por esta vez no comenzar así. He leído tus proyectos, digamos, tus artículos periodísticos y por lo general eres bastante agresivo. Gracias por tu respeto. Muy bien, vayamos al centro del asunto. En primer lugar, yo sé que los voceros del proyecto de ley se han esforzado una y otra vez en la televisión por decir que este proyecto no tiene nada que ver con el matrimonio. Sin embargo, si cualquiera de ustedes revisa el proyecto de ley, se va a dar cuenta que no es así. Prácticamente este es un matrimonio. Los únicos detalles que faltan para equipararlo plenamente son, por ejemplo, la adopción de niños. Los propios voceros de la Unión Civil han tenido que reconocer en estas últimas semanas, Gio, Verónica Ferrari, Jorge Alberto Chávez, que este proyecto de ley en la práctica es un matrimonio. Es más, Helmut Kessel, que es uno de los redactores de este proyecto de ley, dijo en una reciente entrevista que este es un matrimonio civil, que la única diferencia es que no se llama matrimonio y la segunda es que no pueden adoptar por el momento. Entonces, nos encontramos a un matrimonio encubierto, que se llama unión civil entre personas del mismo sexo. Este es el punto de inicio del debate. Sinceremos el debate. ¿Es un matrimonio entre personas del mismo sexo? Sí. Muy bien. Si tenemos un matrimonio entre personas del mismo sexo, vayamos a la argumentación respectiva. Primero, en el ámbito internacional, no existe norma alguna vinculante para el Perú que establezca que se debe legalizar las uniones entre personas del mismo sexo o el matrimonio entre los mismos. Generalmente, los promotores de la unión civil mencionan resoluciones de la Organización de Naciones Unidas. Señores, las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas no son vinculantes para el Perú. Y generalmente no hablan de ese tema, sino de la no discriminación, obviamente. ¿Cómo voy a estar yo de acuerdo en que a un ingeniero lo voten de la oficina porque es homosexual? ¿Cómo vamos a estar de acuerdo en que saquen a una persona de un banco por ser homosexual? Evidentemente nunca vamos a soportar ello, pero las resoluciones que suelen ser citadas, nuevamente, que no son vinculantes, se quieren utilizar para decir que hay una obligación internacional al legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, y no es así. Si hablamos del ámbito internacional, la Corte Europea de Derechos Humanos, que no podría ser catalogada como conservadora para nada, ha dicho que más bien no existe el derecho al matrimonio homosexual. Les voy a citar 3 casos. El primero es el caso Mata Esteves contra España, del año 2001. El segundo es el caso Schalk and Kopf contra Austria, del año 2010. Y el tercero es el caso Gas and Dubois contra Francia, del año 2012, es decir, hace 2 años. Y les voy a leer unas pequeñas líneas de lo que dicen estas sentencias. En primer lugar, las relaciones homosexuales a largo plazo entre 2 hombres no caen dentro del ámbito del derecho al respeto de la vida familiar. La Convención no impone la obligación a los gobiernos de los estados contratantes de conceder a las parejas del mismo sexo el acceso al matrimonio, ni tampoco puede derivarse un derecho al matrimonio entre las personas del mismo sexo. Otra cita, los estados son todavía libres para restringir el acceso al matrimonio a las personas de distinto sexo. Y añade, la Corte considera que a pesar de la creciente tendencia de varios estados de Europa
hacia el reconocimiento legal y judicial de las parejas estables de hecho entre homosexuales, este tema, dada la existencia de pocos intereses en común entre los estados contratantes, es un área en la que los estados todavía disfrutan de un amplio margen de apreciación. En resumidas cuentas, no existe un derecho humano al matrimonio homosexual y esto más bien es un tema de competencia de los estados. Cada estado determinará si regula o no la materia. Si esto es así, muy bien, vayamos al ámbito nacional, al ámbito peruano, concretamente el ámbito constitucional. En la Constitución Política del Perú, que acá la tengo, no existe una sola norma que dé la posibilidad de que una relación entre personas homosexuales goce de efectos jurídicos que deban ser reconocidos en nuestra sociedad. Lo que sí hace la Constitución es reconocer el matrimonio y la unión no matrimonial, es decir, la unión de hecho, en sus artículos 4 y 5. Si nos vamos al primer artículo, el artículo 4, se establece que el matrimonio y la familia son institutos naturales y fundamentales para la sociedad. Un artículo que es plenamente conforme con la Constitución Histórica del Perú. Cuando digo la Constitución Histórica del Perú me refiero a la hila de todas las constituciones que se han dado a lo largo de nuestra vida republicana. En todas ellas siempre se ha regulado el matrimonio y siempre se ha entendido que este es entre un hombre y una mujer. La Constitución actual es plenamente coherente con ellas. Ahora bien, prueba de lo que digo es que los operadores jurídicos que han existido en los diferentes tiempos de las constituciones peruanas lo han entendido siempre así, que el matrimonio es entre un varón y una mujer y nunca igual a la unión de dos hombres o dos mujeres. ¿Por qué? Básicamente por una razón de interés social. A partir de la unión de un hombre y una mujer existe la posibilidad de procrear más seres humanos, por tanto se da la perpetuación de la especie y también se consolida la organización y estabilidad social. Esa es la diferencia. Muy bien, si esto no fuese suficiente, gracias al artículo 55 de la Constitución, que establece que los tratados internacionales forman parte del derecho nacional, y gracias también a la cuarta disposición final y transitoria de la propia Constitución, que dice que para interpretar los derechos humanos se deben tener en cuenta los tratados, podemos remitirnos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo 17, inciso 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice lo siguiente: se refiere al derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio. Yo he escuchado en los debates televisivos que generalmente se dice, perdón, lo que dice este artículo es que todo hombre tiene derecho al matrimonio, sea con un hombre y una mujer, y toda mujer tiene el derecho al matrimonio, sea con un hombre y una mujer. Disculpen, pero eso no es así. Quien trabaja, por ejemplo, en redacción de tratados, sabe bastante bien los pleitos que hay entre los abogados de cada estado por cada término que se establece en un tratado. Si ustedes revisan la Convención Americana sobre Derechos Humanos, verán que por lo general se dice, toda persona tiene derecho a. Sin embargo, en este artículo se dice que el derecho al matrimonio es un derecho de hombre y mujer. Además, de acuerdo a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, se debe tener en cuenta como una regla válida y necesaria de interpretación el contexto histórico. La Convención Americana sobre Derechos Humanos se dio en el año 1969. Para entonces era clarísimo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Esta discusión que tenemos hoy ni siquiera se planteaba. ¿Se dan cuenta? O sea, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que sí declara que el matrimonio es entre varón y mujer y que forma parte del derecho nacional, es muy claro. Gracias. Muy bien, y en cuanto a la unión civil, en la propia Constitución se establece que esta es entre varón y mujer. Por tanto, no hay espacio a considerar que se puede dar una unión civil entre personas del mismo sexo. Perdón, una unión de hecho entre personas del mismo sexo. Esto está dado por la propia Constitución, artículo 5. Ahora bien, ¿esta situación es discriminatoria? Esa es la pregunta. La respuesta es no. En primer lugar, porque no estamos hablando de derechos humanos. Lo acabo de desarrollar hace poco. En segundo lugar, porque el propio Tribunal Constitucional, cada vez que ha abordado la figura matrimonial o la figura familiar, nunca ha deslizado una posibilidad de que el ordenamiento constitucional peruano permita un matrimonio homosexual, sea este llamado así o unión civil. Por el contrario, efectivamente ha sostenido que existen diferentes tipos de familia, pero cuando se refiere a ella se refiere o a la unión de hecho o a familias ensambladas, pero nunca, como suelen decir los voceros de la unión civil, a una familia homoparental. Ahora bien, miren lo que dijo el Tribunal Constitucional en el año 2006. Sin perjuicio del reconocimiento de otros tipos de familia, esto no significa que el Estado no cumpla con la obligación de la Constitución en cuanto a promover la familia matrimonial, que suponen mayor estabilidad y seguridad de los hijos. En tercer y último lugar, efectivamente no hay una vulneración. El derecho a la igualdad y el principio de no discriminación pide que en similitud o en una paridad de situaciones o hechos
ambas partes tengan un trato igualitario. Pero en este caso no estamos en una situación igual. Si lo miramos individualmente, tanto Gio, que es homosexual, como yo, podemos casarnos con una mujer, si se dan cuenta. Él no se puede casar con un hombre, pero yo tampoco. No hay discriminación. Ambos podemos acceder a casarnos con una mujer o una mujer con un hombre. Tiempo. Bueno, continuaré después. Muchas gracias. Juan, ahora pasaríamos a la etapa de réplica. Para esto, cada ponente tiene 5 minutos. Entonces, sí. Giovanni. Bueno, yo venía, como les decía, a hablarles de ese Perú que quiero. Es del Perú que muchos de nosotros y de nosotras queremos. Un Perú donde lo fundamental sea la dignidad de la persona humana. Un Perú en el que todas las personas podamos cumplir nuestros sueños. Y ese es el asunto de fondo en realidad, porque la Constitución, en el artículo 1, lo que señala es que el fin de la sociedad es garantizar la dignidad de la persona humana. ¿Y qué implica más la dignidad? Que cada uno de nosotros pueda decidir sobre su vida. Que quien quiera casarse lo haga con quien quiera hacerlo. Que quien quiera unirse civilmente lo haga con quien quiera hacerlo. Esa es la idea. Ese es el asunto de fondo. Lo inconstitucional es negar derechos. Lo inconstitucional es violar el principio de igualdad ante la ley. Porque hay que recordar además que, primero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El compañero ha hablado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lamento recordarle que el Perú no está en Europa, sino en América. Y que la instancia internacional de derechos humanos aplicable a este espacio es la Convención Americana de Derechos Humanos y la Corte. Y la Corte ha señalado la presunta falta de un consenso al interior de algunos países sobre el respeto pleno por los derechos de las minorías sexuales no puede ser considerado un argumento válido para negarles o restringirles sus derechos humanos o para perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que estas minorías han sufrido. Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia firme, de carácter obligatorio y vinculante para todas las partes y todos los países dentro del sistema interamericano. La Corte Interamericana, en esa misma sentencia, ha señalado, deja establecido que la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención Americana. También señala, un derecho que le está reconocido a las personas no puede ser negado o restringido a nadie y bajo ninguna circunstancia con base en su orientación sexual. ¿Qué más señala la Corte Interamericana? Que la Convención Americana no define un concepto cerrado de familia, ni mucho menos solo protege un modelo tradicional. Que el concepto de vida familiar no está reducido únicamente al matrimonio, como nos quieren hacer creer. Que la familia somos las personas que construimos un proyecto de vida juntos, que nos queremos, que nos amamos y que nos protegemos entre nosotros. Eso es la familia. Y el proyecto de ley de unión civil es, como lo dice el título, unión civil no matrimonial. Si esto fuera el debate sobre matrimonio, yo estaría diciéndolo claramente, pero no lo es. La ley es sumamente clara para quien la quiera entender. Unión civil no matrimonial. Por lo tanto, no toca ni el matrimonio ni el concubinato, que es lo que señala la Constitución. Y ojo, anoche se ha hecho pública una sentencia del Tribunal Constitucional que señala que el matrimonio para las parejas homosexuales sí es constitucional. Entonces, si quieren llevar el debate al matrimonio, perfecto. Pero lo que se está discutiendo hoy en día es unión civil, no es matrimonio. Y al respecto, lo que el Tribunal Constitucional del Perú ya ha señalado en la parte que no sé por qué el compañero no ha querido citar, es que
El texto constitucional no abona en definir un concepto de matrimonio, por lo que no pretendió reconocer un modelo específico de familia. Y que este es un instituto ético y social, la familia, que se encuentra inevitablemente a merced de los nuevos contextos sociales. Y que sin importar el tipo de familia entre la que se esté, esta será merecedora de protección frente a las injerencias que puedan surgir del Estado y la sociedad. Es decir, lo que ya el Tribunal Constitucional ha señalado expresamente es que la obligación del Estado es proteger a todas las familias, que eso es constitucional y eso es lo que busca la Ley de Unión Civil, convertir en realidad el texto constitucional sobre la dignidad humana para todos los ciudadanos. Yo, estás dentro del tiempo. Ahora damos 5 minutos a Juan. Ya, muy bien. Vayamos al grano, Gio. En primer lugar, ¿se han dado cuenta que él asume que existen derechos? En ningún momento ha fundamentado por qué existirían estos derechos. Los casos que él ha citado se refiere a los derechos de todas las personas que tenemos como personas, no por la condición de ser heterosexual u homosexual. Ahora, él asume que dentro de esta palabra derechos estaría un matrimonio homosexual. No ha sustentado por qué. Quisiera escuchar las razones, Gio. En segundo lugar, ha citado el caso Atala. Sí conozco el caso Atala. Y yo sé que es vinculante para los estados que así lo reconocen, en el caso peruano sí. Pero claro, siempre y cuando no contraríe la Constitución peruana. Sería absurdo reconocer que pueden ser reconocidas sentencias de la Corte Interamericana que son contrarias a nuestra Constitución. Nuestra Constitución claramente define que el origen de una familia y el matrimonio tiene base en una relación heterosexual. También has dicho que existen diferentes tipos de familia. Si se han dado cuenta, los casos que él ha citado en ningún momento citan a una familia homoparental. Implícitamente asume que eso es así. Cuando el Tribunal Constitucional, por ejemplo, ha hablado sobre los tipos de familias diferentes a la tradicional hombre y mujer, se refiere a unión de hecho, familias ensambladas, madre e hijo, pero nunca, de manera explícita, cuando ha tenido la oportunidad de hacerlo, a familias homoparentales. Tanto es así que el proyecto de ley que Gio defiende busca crear una nueva figura familiar. Eso está concretamente en los primeros artículos del proyecto de ley. Ahora bien, este proyecto de ley ni siquiera es necesario. La verdad es que todos ustedes, como las personas, como cualquier persona, pueden dar un testamento, un tercio de libre disposición a cualquier persona. Y si no tienen descendientes, solo a los padres pueden dar hasta la mitad. Si sus padres no estarían presentes, pueden dar el 100% de lo que tienen. Pueden comprar en copropiedad, en relación a la atención a la salud, pueden dar una carta poder a una persona y mientras están en vida pueden hacer donaciones de sus bienes. Este proyecto de ley, en primer lugar, es innecesario. En segundo lugar, si fuese que, vamos a regular esos temas. Existe un proyecto de ley mejor, que es en tal caso el de sociedad solidaria, si no me equivoco. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se oponen al proyecto de ley de sociedad solidaria? Efectivamente, porque no crea una familia homoparental, como sí lo hace la unión civil, contrariando lo establecido por la Constitución. Ahora bien, Gio ha asumido algo que es contrario a lo que se aprende en una facultad de Derecho, que el amor se debe regular. Señores, si no sabían, el derecho no regula los afectos. Al derecho no le interesa el romance ni los sentimientos, por muy bonitos que puedan ser. El derecho regula manifestaciones de voluntad y en este caso restringe el matrimonio a un varón y una mujer porque él mismo, como lo he dicho hace un momento, se puede procrear seres humanos y por tanto darle estabilidad y organización a la sociedad. ¿Me quedan minutos todavía? Sí. Ya, muy bien. Son datos que ya destaco. Yo sé, Gio, que tú mencionas a cada rato que son 3 millones de peruanos. Mira, la cifra del 10% de la homosexualidad en el mundo ha sido rebatida. En Perú somos 30 millones, probablemente por esa razón Gio dice que 3 millones de peruanos se verían afectados si es que no se aprueba este proyecto de ley. 2 minutos. Esto no es verdad. Nuevamente, todos ya tenemos derechos por ser personas. Lo que se está buscando legalizar, si se dan cuenta, son preferencias sexuales. ¿Por qué digo esto? Si al derecho no le interesa el amor y finalmente regula el matrimonio por las consecuencias de la unión de un hombre y una mujer, en este caso estaríamos legalizando la unión de dos personas que no van a poder tener hijos. Pero si es así, ¿por qué se restringiría solamente a las personas homosexuales? ¿No debería abrirse a toda persona que convive, un tío y su sobrina, o 2 abuelitas, 2 amigos universitarios? No abrirlo sería discriminatorio, ¿se dan cuenta? Porque solamente se estaría privilegiando convivencias homosexuales. ¿Por qué? ¿Por qué no una tía y su sobrina? Denles la libertad. Si ellas también quieren hacer un contrato de bienes compartidos o sociedad solidaria, como queramos llamarlos, denles la posibilidad a todos. Por último, mira, obviamente no compartimos los asesinatos que sean de personas homosexuales,
pero lo que indica la estadística que hemos podido revisar de los mismos informes que publica el MOL es que, por lo general, las personas homosexuales asesinadas han sido muertas por sus parejas. El caso más reconocido es el de Marco Antonio. Eso es lo que no se dice. Se dice tantas personas, una persona cada semana, tantas al año. ¿Sabían que la gran mayoría de homicidas han sido sus parejas? O incluso yo he revisado los informes, Gio, y habían cosas, por favor, era una falta de respeto. En una balacera, en una cantina, le cayó la bala a una persona homosexual, homofobia. Por favor, eso no es serio. Por último, nuevamente, cuando digo estas cosas no me estoy burlando de las personas homosexuales. A ellas se les debe mucho respeto. Pero ahorita estamos discutiendo las ideas de si en el Perú se debe aprobar un proyecto como este o no. Definitivamente yo creo que no. En primer lugar, porque es discriminatorio contra personas que están en iguales condiciones. En segundo lugar, porque no es necesario. Y en tercer lugar, porque implicaría una tesis revisionista del matrimonio. Si se dan cuenta, en el matrimonio actual importa la complementariedad entre varón y mujer y la finalidad procreativa por las razones que les he explicado. Tiempo. Bajo la tesis revisionista, importaría solamente el amor. Si esto es así, ¿por qué nos negaríamos a una relación poligámica? Gracias. Gracias, Juan. Ahorita están pasando los papelitos. ¿Han pasado? Ahorita, ya. Vamos a dar un pequeño 2 minutos para recogerlos y ahorita pasamos. Ya, mientras que se va filtrando las preguntas, paso a mi primera pregunta, sería para Gio. Si es que hablamos, evidentemente se está hablando del proyecto de unión civil, sin embargo, dentro de tu argumentación también se habla sobre la igualdad en todos los derechos, ¿no? O sea, es obviamente un tema mayor. Entonces, en ese sentido, ¿no consideras que además debería plantearse ahora o quizás más adelante, justamente con esta igualdad de los mismos derechos entre parejas, la posibilidad de que las personas puedan adoptar, o sea, las parejas homosexuales puedan adoptar un hijo, y eso no contravendría contra la institución del matrimonio que está establecido en el artículo 5 de la Constitución? Justamente esto podría llevar a todas las críticas que se señala de el proyecto de unión civil es el primer paso para lo otro y traer todas las consecuencias que se ha señalado durante el debate, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo? 3 minutos. Bueno, hay quienes dicen que la unión civil es el primer paso hacia un plan en el que en realidad los gays del Perú vamos a dar un golpe de Estado para que Madonna sea la nueva presidenta y vamos a cambiar el himno nacional por Sobreviviré. Porque ese es el único tipo de gran conspiración gay o primer paso hacia una conspiración gay que se me ocurre. El proyecto de ley de unión civil no matrimonial es sumamente claro. Unión civil no matrimonial, no incluye adopción, no es un matrimonio. Entonces, el tema está muy claro. Ese es un proyecto de ley que lo que busca es reconocer a las parejas homosexuales que ya existimos en ese país y que no tenemos ningún derecho, derechos fundamentales a compartir nuestro seguro social, heredar, tomar decisiones médicas de emergencia y decidir sobre el cadáver de nuestra pareja. Y no es un proyecto de ley, como se señala, innecesario, porque en realidad las únicas otras maneras en las que podríamos tener esta misma protección legal son: 1, o asesinamos a todos nuestros familiares hasta el 3er grado, asesinamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros tíos, a nuestros sobrinos, ¿no? O lo otro es que adoptemos a nuestra pareja como si fuera nuestro hijo. Y eso evidentemente es una argucia legal sumamente indigna. De lo que se trata es que las leyes reconozcan la realidad. Porque cuando hablamos de instituciones naturales, de lo que hablamos es de instituciones preexistentes al Estado, ya, pero que mutan, que se transforman a lo largo de la historia y que las leyes responden a la realidad concreta. No es que los ciudadanos debemos adaptar nuestras vidas a las leyes, sino que las leyes deben responder para reconocer la realidad concreta y para garantizar buenas relaciones sociales. Cuando se cuestiona estos derechos fundamentales, cuando se cuestiona el derecho a proteger a quien amamos, lo que se cuestiona es si las personas homosexuales somos o no seres humanos. Es decir, regresamos a la colonia, cuando a los indígenas no se les evangelizaba porque no tenían alma.
Lo que se está cuestionando hoy en día, en realidad me doy cuenta, es si las personas homosexuales tenemos o no tenemos alma. Si los homosexuales somos o no seres humanos. Porque esa es la pregunta para señalar si tenemos o no dignidad. Para señalar si tenemos o no la misma posibilidad de proteger a la persona a la que amamos. Porque las leyes sí se rigen a partir del amor. ¿O acaso alguien se casa con alguien a quien odia? Uno se casa para proteger a quien ama. Y las parejas homosexuales nos queremos unir civilmente para poder proteger a la persona a la que amamos. Gracias. Ahora, la pregunta, son dos momentos la pregunta. O sea, la primera es si consideras que actualmente existe una discriminación, Juan, real contra las personas y las parejas homosexuales, y en ese sentido debería haber normas que justamente busquen proteger y revertir esta situación, si es que consideras que es positivo. Y además, justamente con la relación de las parejas, viene la figura de lo que se concibe como matrimonio, ¿no? Entonces, si consideras, como has reiterado varias veces, que el fin último del matrimonio es procrear, o en realidad el fin último de una relación matrimonial es que sea una forma de mutua realización de las personas, ¿no? Y en ese sentido sí entraría la necesidad de normar la mutua realización de las personas, las parejas homosexuales, ¿no? Entonces tienes 3 minutos para... Muy bien, gracias por la pregunta. En relación a lo primero, efectivamente, también existe discriminación contra las personas homosexuales. No es bueno, obviamente, los chistes que lo ridiculizan a una persona homosexual, o evidentemente también puede darse que un jefe de oficina se entere que uno de sus empleados es homosexual y lo vota. Obviamente no podemos estar de acuerdo con eso y también lo denunciamos. Ahora bien, que exista ese tipo de discriminación injusta no quiere decir que tenemos que equiparar el matrimonio natural porque de él se desprenden los hijos, a uniones entre 2 hombres o 2 mujeres. Eso no se explica. Yo quisiera escuchar, Gio, las razones. La única razón que has dado es la existencia de amor. Si alguno de ustedes está en la Facultad de Derecho, sabrá que el derecho no regula los afectos. Sería totalitario que regula los afectos. Y finalmente, si regulase los afectos, ¿por qué no podríamos decirle a una pareja, no pareja, a un trío que también dice amarse, ¿por qué les negaríamos una regulación? Si el amor es lo que fundamenta todo. Quisiera que respondas a esa pregunta, Gio. Ahora, evidentemente, el matrimonio tiene un fin. Nadie está diciendo acá que necesariamente tienen que nacer hijos. Lo he dicho muy claramente, la posibilidad de procrear. Ahora, habrán excepciones, pero no son la regla. Habrán excepciones de gente que no puede procrear o no quiere hacerlo. Pero el matrimonio se regula porque tiene un interés social bastante fuerte. Como lo he dicho, van a nacer nuevos ciudadanos de esa unión y esa unión va a permitir la estabilidad y organización de la sociedad. Eso no ocurre con una unión entre personas del mismo sexo. Es por eso que reciben un trato diferenciado. Ahí está la razón. No toda diferenciación es discriminación. Una diferenciación es discriminación cuando no existe una razonabilidad en esa distinción. En este caso la existe y la acabo de exponer. Por último, dice Gio que no es un matrimonio, perdonen, pero en contratos, por ejemplo, en derecho de contratos, no importa el nombre que lleve un contrato, importa el contenido del mismo. Este podría llamarse contrato de compraventa, pero el contenido es de un contrato de arrendamiento. ¿Qué importa, el nombre o el contenido? Este proyecto de ley dice, unión civil no matrimonial, disculpen. El régimen patrimonial igual al matrimonio, se genera parentesco. Régimen de visitas igual al matrimonio, tratamientos de emergencia igual al matrimonio, deber de alimentos igual al matrimonio, derecho de habitación igual al matrimonio, obtención de nacionalidad igual al matrimonio, seguridad social igual, impedimentos, incluso tiene menos impedimentos que los que tiene un hombre y una mujer, ¿sabían? Lo mismo sucede con la disolución, la nulidad de la figura, la separación o divorcio y las sucesiones. ¿Estamos ante un proyecto de ley que crea una figura distinta al matrimonio? El mismo coautor del proyecto de ley, Gio, ha dicho que es un matrimonio en la práctica. ¿A quién le creemos? Gracias. Gracias. Ahora pasaríamos a las preguntas, por favor. Las preguntas para Gio es, ¿cuál es la fuente estadística, supongo que a la cual te menciona, todos los casos que señalas? ¿Por qué no aceptar el proyecto de sociedad solidaria? ¿Están discriminando ustedes al no aceptarlo? ¿Quieren que se regule el sentimiento? ¿Por qué? ¿Por qué no sinceran el debate?
La realidad nos demuestra que las sociedades cambian, que las sociedades felizmente evolucionan. Hace poco más de 100 años había un debate muy similar a este sobre si se debía o no reconocer el matrimonio civil para las personas heterosexuales. Luego, en otros países, sobre si se debía permitir que dos personas con distinto color de piel se casen y se protejan. Y los argumentos se han repetido una y otra vez a lo largo de la historia. Y esta no es la excepción. Si se regulan o no se regulan sentimientos. Claro que se regulan sentimientos, pero no a partir de una perspectiva en la que el Estado impone a los sujetos con quién relacionarse, sino porque el Estado ya reconoce a las personas heterosexuales la posibilidad de proteger a la persona a la que aman. Y eso es un derecho fundamental, porque tiene que ver con nuestra familia, porque tiene que ver con que todas las personas tenemos derecho a elegir con quién compartir nuestras vidas. Y esa decisión no puede admitir diferencias. Esa decisión no puede admitir que algunas familias sean protegidas y otras no. No es posible un Estado digno y democrático que humille a sus ciudadanos. Un Estado que obligue a las personas a generar contratos notariales para proteger parcialmente sus bienes, como propone Marta Chávez. Este no es un asunto de bienes. Este no es un asunto de quién se queda con la casa, con el gato o con el carro. Este es un asunto de si podemos o no compartir nuestro seguro social con nuestra pareja. Este es un asunto de si es posible que visitemos a la persona a la que amamos en el hospital. Nos hablaban del criterio de razonabilidad. Es razonable que una pareja que vive años junta, como todos, que comparte sus bienes, que se cuida, que se protege, es razonable que alguien pretenda decirle que no es familia y que no es pareja y que su amor no existe. Lo que queremos es un país que proteja el amor. Lo que queremos es un país que garantice a todas las personas las mismas oportunidades. Y eso es lo que estamos seguros vamos a lograr dentro de poco cuando se apruebe la ley de unión civil en unas semanas en el Congreso. Gracias. Daríamos paso a las preguntas. Las planteo teniendo en cuenta el concepto de democracia, entendiéndolo como el respeto de la mayoría con las minorías. Entonces, ¿cómo has aceptado que existe un cierto número de homosexuales? ¿No se debería otorgar derechos como tales? Además, la Constitución se ve sometida a cambios históricos. ¿Esto no sería uno? La otra pregunta es, ¿la copropiedad y un tercio de herencia limita los derechos que daría con la unión civil? ¿No creo que esta es una clara discriminación? ¿Y por qué no considerar la unión civil entre parejas homosexuales como un derecho? ¿Acaso la orientación sexual y lo afectivo no está implícito en el reconocimiento de una persona como tal? Ya. A ver, en primer lugar, se dice que se dan cambios históricos. Efectivamente, se dan cambios históricos y ellos deben ser reflejados en la Constitución peruana. La actual Constitución peruana pone como fundamento del matrimonio y de una familia la heterosexualidad. Con eso está respondido. Ahora, si se quiere hacer un cambio, como se les ha dicho una y otra vez, tendrían que ir por la vía adecuada, una reforma constitucional. Bajo la Constitución actual no se puede. Y no solo lo digo yo,
lo dicen constitucionalistas reconocidos que están a favor de esto, por si acaso, pero que saben honestamente que esta no es la vía. Por ejemplo, el doctor Abraham Siles, Alex Plácido, son abogados reconocidos. Ellos están de acuerdo con esto, pero saben que esta no es la vía, sino la de una reforma constitucional. En segundo lugar, repito, este proyecto de ley no es necesario, hay mecanismos. Y si nos pusiésemos en el caso de que, ok, regulemos el ámbito patrimonial, regulemos el régimen sucesorio, nuevamente podemos acudir al otro proyecto de ley que no crea una familia homoparental. Este crea una familia homoparental contrariando lo que explícitamente está en la Constitución. Nuevamente, no se va por el mecanismo adecuado, que sería el de reforma constitucional. En tercer lugar, si se dan cuenta, me preguntan por qué no reconocer un derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. El que tiene la carga de la prueba cuando afirma que hay un matrimonio entre personas del mismo sexo es el que tiene que fundamentar, o sea, en este caso Gio. Si Gio dice que existe un matrimonio entre personas del mismo sexo, es él quien tiene que dar los fundamentos. El único fundamento que ha dado, nuevamente, es que existe amor. Y no ha respondido a lo que le he preguntado. ¿Por qué tendríamos que decirle no a un trío o a un cuarteto si también existe amor? Y también está en la realidad, ¿se dan cuenta? Son relaciones privadas, el Estado no necesariamente tiene que regularlas. Regula la unión entre un varón y una mujer por el interés social que tiene. Ahora, Gio, he visto que eres un experto en la falacia del muñeco de paja. Muñeco de paja es que creas un adversario imaginario al cual puedes golpear más fácil. Me ha retrocedido a la época de la colonia, ha dicho que yo quiero que Madonna sea presidente. Por favor. También eres experto en la falacia de la analogía. Has dicho que en algún momento se impidió el matrimonio interracial. Gio, esos eran derechos humanos no reconocidos. Pero si te das cuenta, incluso en esos casos había una relación entre varón y mujer. Hoy es diferente. Ahora bien, nuevamente Gio dice que sí, que el derecho regula los sentimientos. Quisiera preguntarle cuál es la prueba. Ha dicho que sí, pero no ha dicho por qué, ni en qué momento. Es una afirmación gratuita, si se dan cuenta. Y efectivamente, sí existe una razonabilidad en esa diferenciación. La he repetido una y otras veces. De una relación entre personas del mismo sexo, nunca van a nacer ciudadanos peruanos. De una relación heterosexual, potencialmente sí. Es por eso que al Estado le importa regularlo. Eso no es discriminatorio. El matrimonio y la familia nos beneficia a todos, su redefinición no. Por último, nuevamente Gio, no has respondido por qué, bajo los argumentos que has dado de redefinición del matrimonio, es decir, cimentado únicamente en el amor, ¿por qué no podríamos regular también algo que existe en la realidad? Badani y sus 6 esposas. Tiempo. Gracias. Agradecemos a los ponentes. Solamente ahora me toca a mí cerrar con una conclusión acerca de este debate. Quería comenzar primero con que ambos creo que reconocen una realidad, ¿no? Que es que hay discriminación contra las personas y las parejas homosexuales. Y hay una discriminación que actualmente las leyes, lamentablemente, no contribuyen a, digamos, eliminarla, ¿no? Erradicarla. Entonces, creo que es necesario que haya leyes que justamente traten de proteger al individuo, porque el fin del Estado no es solamente el beneficio social, sino si estamos en un Estado de derechos humanos, el fin del Estado es proteger al individuo, principalmente, ¿no? Y evidentemente también tiene que buscar la sostenibilidad de la sociedad, pero los individuos son finalmente los que componen eso. Entonces, de hecho, acá se entra una argumentación jurídica donde se puede dar diversas interpretaciones y en varias ocasiones cada posición puede estar razonablemente fundamentada, ¿no? Y hay formas de probar cada punto. Lo que yo creo acá es ponernos a reflexionar más allá. Este proyecto evidentemente es un tema legal, pero que abre la ventana a la discusión de un tema mucho más importante: la igualdad de los derechos humanos y hasta dónde, ¿no? Y a partir de qué consideramos un derecho humano. De hecho, un derecho humano que creo que ambos reconocen es que todas las personas tenemos el derecho al libre desarrollo de nuestra personalidad, a la realización de nosotros mismos, ¿no? Y es el Estado el garante de proteger, por algo nos agrupamos colectivamente, estos derechos. Y obviamente somos personas que vivimos en sociedad y nos relacionamos con diversas personas por diversos motivos. Pero un motivo muy fuerte de relación es el afecto que hay entre las personas y que deciden establecer parejas y pensar como pareja más que como individuo
o en relación a otras relaciones donde no hay ese vínculo tan cercano, ¿no? Yo creo que estas uniones, y esa es una posición que ha adoptado la Federación, sí deben ser reguladas por el simple hecho de que estás entrando en una relación. O sea, obviamente hay una regulación especial por el tema de la procreación y ahí tiene que entrar la relación entre los padres y la protección que tiene que tener el niño o el hijo, ¿no? Pero también tiene que haber una protección y una regulación de las parejas. Obviamente hay formas, justamente acá se ha planteado diferentes formas con diferentes opiniones, pero creo que es fundamental que cambiemos las relaciones actuales, y eso es otra posición que sí expreso acá, transparentemente, porque actualmente sí terminan siendo discriminatorias. Por eso hay un proyecto de sociedad solidaria, porque también lo reconoce. O sea, reconoce que hay estas limitaciones, plantea otras, y bueno, el proyecto de unión civil no matrimonial también, pero se tiene que normar. ¿Por qué? Porque cuando eres un país discriminatorio, por ejemplo, tienen razón en señalar que algo fundamental es que una pareja pueda decidir, no importa la orientación sexual, si es entre hombres, entre mujeres o es una pareja heterosexual, o sea, entre parejas tienes tú el potestad de decidir sobre qué va a pasar sobre tu pareja si está en el hospital. Actualmente eso no se norma. Y en una sociedad tan discriminatoria como la nuestra, porque sí es cierto, podemos ver que bastante cantidad, y eso hay encuestas, un montón de estudios, que hay bastante discriminación homofóbica, un padre no dejaría que su hijo que decida otra persona, principalmente si es homosexual. Entonces, ¿dónde se está protegiendo el derecho de ese individuo que ha decidido establecer libremente la relación que tiene con la otra persona, ¿no? Entonces, hay un tema ahí, y simplemente terminar señalando que, de hecho, el derecho parte de algo dado, pero muchas veces deja de reconocer algo que está implícito ahí. Y eso ha pasado en toda la historia y las leyes cambian. Y el momento probablemente es ahora de cambiar y empezar a reconocer a todos como iguales. Hay diferentes formas, pero creo que acá se está luchando por la igualdad y eso creo que es un consenso que tenemos que llegar todos. ¿Cómo lo hacemos? Es lo que podemos discrepar. Pero de que hay que revertir esta situación donde muchas personas, las minorías, y en este caso las minorías sexuales, se ven constantemente discriminadas por su condición y no tener todos los derechos, o bueno, todas las protecciones legales, porque si no se quiere hablar de derecho fundamental, porque eso es otra interpretación, hay que cambiarlo, ¿no?